¿quién es tu mayor guardador? Y hago esta pregunta por el hecho de que podemos tener cualquier cosa o cualquier persona que se transforme en nuestro gran cuidador, guardador y en el cual depositamos nuestra absoluta confianza. Pero también la pregunta, ¿quién es tu mayor guardador? Se responde de acuerdo al contexto donde hagamos la pregunta. Te pongo algunos ejemplos. Si la pregunta se la haces a un musulmán, de hecho que te va a decir que Alá es su mayor guardador. De hecho que esa va a ser su respuesta en automático. Si le preguntas a un budista, probablemente te dirá, bueno, es Buda Gautama, el fundador del budismo, el que es nuestro mayor guardador. Si haces la misma pregunta a un hinduista, probablemente te dirá, bueno, es o Shiva o Vishnu o Krishna, cualquiera de ellos o de los cientos de dioses que tienen. Esos son nuestros grandes protectores, nos responderían. Si la pregunta se la haces a un sintoísta, que es una de las principales religiones japonesas, te dirá probablemente Amaterasu, que es la diosa sol, así en femenino, no es el sol, es la diosa sol, la principal deidad de los japoneses. Si la pregunta se la haces a nuestros ancestros, los incas, de hecho que te dirán Huiracocha, el creador del universo. Depende del contexto donde hagas la pregunta, encontrarás la respuesta. Pero ninguno de esos dioses falsos, de los muchos que hay, y solamente he hecho recuento de algunos, ninguno de esos dioses falsos puede aseverar, puede afirmar de manera personal lo que solamente el único y verdadero y único Dios puede hacer. Y me refiero y estoy pensando a nuestro Dios, a nuestro Señor. Él es el único que es capaz de decir algo como lo siguiente, y te llevo de una punta hacia la otra. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 28, versículo 15. En Génesis 28, 15 le está hablando a Jacob, que está disparado por cualquier sitio. Jacob todavía no ha encontrado su razón de existencia, está vagando y va a dar a un lugar y se echa a dormir en ese lugar. Dios se le revela y le dice, Génesis 28, 15, he aquí yo estoy contigo, le dice en primer lugar. Yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré. Ahí tienes la palabra clave. Y te guardaré por donde quiera que vayas. Solo un Dios como el Dios que nosotros conocemos y le hemos entregado nuestras vidas puede hacer tal afirmación de manera personal y directa, porque es un Dios personal. Ningún otro de los dioses que he mencionado, falsos por cierto, puede hacer esa aseveración. Podrá decir que son esto y son lo otro, son sabios y qué sé yo, pero ninguno de ellos podía asegurar algo como esto. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Ese mismo Dios que habló a Jacob y le dio esperanza y le dijo, se comprometía con él para guardarlo, tú corres hasta el último libro de las Escrituras, Apocalipsis, y encuentras en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que la está felicitando el Señor por su fidelidad justamente, pero le dice lo siguiente en el versículo 10, Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te das cuenta? El mismo Dios que le prometió a Jacob que lo protegería es el mismo Dios que está prometiendo a la iglesia de Filadelfia que la va a proteger también de la hora de la prueba. De ese mismo Dios está diciendo el salmista, tratando de describir lo que es en esencia este Dios guardador. Estoy en el Salmo 121, versículo 5 hacia adelante. Dice, fíjese la cantidad de veces que repite o que enfatiza en el Señor, ¿no? y en lo que Él hace. Dice, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Te das cuenta la calidad de Dios que es lo que es en esencia el Señor? Él es nuestro mayor guardador en realidad. ¿Por qué buscamos a este Dios guardador, mis hermanos? Porque Él es la vida. La semana pasada yo terminé el mensaje mencionando esto. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque Él es la vida, porque en Él está la vida. Porque verle a Él, ser confrontados con la gloria de Dios, nos garantiza transformación. Y vuelvo a repetir esto por milésima vez, creo, desde el año pasado lo vengo diciendo, no podemos transformarnos nosotros mismos.
No podemos cambiar nosotros mismos. Ya deje de estar haciendo eso de mal hábito. No, yo creo que pues, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, nuevo año. Ya no voy a ser tan grito, ya no voy a ser tan chismosa, ya no voy a ser tan lengua larga, ya no voy a ser tan contestón. ¿Tú crees que puedes cambiar eso? No puedes. Ninguno de nosotros puede, por más buena intención que tengamos. Nos durará un tiempo la proposición, pero nuevamente recaeremos y nuevamente seremos lo que somos, porque eso es lo que somos en esencia. Hay una naturaleza de pecado en nosotros, entonces nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No puedes variar nada de lo que tu corazón perverso ama. Tú no puedes cambiar eso. Eso está enraizado hasta los tuétanos. Entonces, si te das cuenta, mi hermano, mi hermana, por eso necesitamos ser expuestos ante el Señor, y al exponernos a su gloria, esa gloria nos transforma. Según de Corintios capítulo 3, versículo 18, la semana pasada nos detuvimos un poco en ese versículo. El apóstol Pablo dice: por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, es decir, ya fuimos despertados a la realidad de Jesucristo, tenemos vida en Cristo Jesús, ese momento se refiere. Dice: somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. ¿Leyó? Vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, o cada vez que nos exponemos más a su gloria, y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu nos guía a esas confrontaciones. Nos confronta con la gloria del Señor, me expongo a la gloria del Señor, me transforma en la gloria del Señor, y por eso yo puedo reflejar esa gloria de Dios. Cuanto más me expongo, mejor voy a poder reflejar la gloria del Señor. Hermanos, al parecer esos 50,000 judíos que nos describe el libro de Ageo por 7 largos años no se relacionaron con el Señor ni se expusieron a la gloria del Señor. Entonces no cambiaron en nada, no fueron afectados en nada. Por eso se paralizaron. No experimentaron ninguna transformación a lo largo de 7 años. Estaban en ese sueño aletargados, encefalitis letárgica, ¿se acuerdan? Entonces no hubo ninguna transformación. Estaban en el lugar correcto, Jerusalén. Tenían el templo ahí. Iban periódicamente en el altar mal construido a ofrecer sacrificios. Había religiosidad, hermanos. Y había todos los días religiosidad, pero eso no los transformó absolutamente para nada. Ellos seguían ocupados en sus casas artesonadas. ¿No les suena eso familiar hoy en día? Venimos toda una vida a la iglesia, pero ni pinta Cristo en mi vida. Yo sigo haciendo lo que yo tengo en mente, mi programa, y sigo año tras año. No importa cuántas veces el Señor me diga: ¿y qué vas a hacer este año? Y hay un cambio, ahora sí te vas a comprometer, te vas a identificar conmigo, con mi obra, con mi misión. Ahora sí vas a empezar. Bueno, que sí, acércate pues a tu autoridad, identifícate quién eres y comprométete con la obra del Señor. Pero no, paso piola, me escondo en la multitud y me mantengo así 12 meses al año. No hay ninguna transformación. Es exactamente lo mismo esos 7 años de ningún cambio de la nación de Israel. Vida religiosa, sí, todos los días estaban ahí ofreciendo sacrificios. Cuando empezamos una relación con el Señor guardador, hermanos, creo que este es algo que debemos rescatar rápidamente. Estamos obligados a profundizarla. Esa es la gran meta de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios desea esto, porque Dios lo manda. Jeremías capítulo 9, versículo 24, si lo has olvidado, ¿no? El Señor dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ese es el deseo de Dios. Mi deseo, dice Dios, es que tú me entiendas. Mi deseo es que me conozcas mejor cada día, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te das cuenta? Dios no está diciendo: alabes en esto el que se hubiera de alabar, en ir a la iglesia, en tener una religión definida. No dice eso. Habla en términos de relación personal, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Relación. Él quiere relacionarse, y en esa relación quiere que lo conozcamos mejor, que podamos entender su sentir, su pensar, su accionar. ¿Qué medios usa, mis hermanos, nuestro guardador para que lo conozcamos? ¿Cuáles son los medios al que echa mano?
Recuerdan que hicimos una pregunta a lo largo de esta serie que empezamos: ¿por qué era tan importante el templo para los judíos? ¿Por qué era tan importante construir el templo para Israel? Y desentrañamos y encontramos la respuesta a esa pregunta, y mencionamos en el primer mensaje que era importante el templo porque era el lugar donde la gloria de Dios descendía y Dios se reencontraba con su pueblo, y el pueblo tenía la oportunidad de acercarse al Señor, de saber que estaba ahí en el lugar santísimo. Eso para la mentalidad judía significaba muchísimo. Es decir, la falta del templo era ausencia de la presencia de Dios, y eso era una tragedia, porque ese era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Por eso era importante el templo para ellos. En otras palabras, mis hermanos, el templo no era un fin en sí mismo. El templo solo era un medio a través del cual se manifestaba el Señor, usaba el Señor para encontrarse con su pueblo. Y es algo, decía yo, tenemos que encajar eso en el engranaje de nuestra mente, porque hasta el día de hoy se sigue teniendo esa impresión. Se ve a los templos como un fin en sí mismo, y las iglesias no son un fin en sí mismo, es un medio a través del cual Dios se manifiesta, y para que podamos cumplir la gran comisión que nos ha dejado el Señor. Es un medio nada más. Dios ha provisto de diversos medios para que lo podamos conocer. Él usa, por ejemplo, la misma creación para manifestarse. Él se da testimonio a sí mismo a través de la creación, como dice Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Recuerdan? Cuando está estableciendo la culpabilidad del ser humano de no percatarse de esto, en el versículo 20 dice: las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo. A través de la creación Dios da testimonio de lo que Él es y de lo que es capaz de hacer. Pero también Dios usa, aparte de la creación, usa personas, como por ejemplo el apóstol Pablo, que fue el medio a través del cual ese carcelero, ¿te acuerdas en Filipos, después del terremoto? Pablo es utilizado como un medio para predicarle el evangelio, y se convierte al Señor, lo lleva a su casa, toda su familia escucha el evangelio y todos se bautizan al fin y al cabo, ¿no? Dios usa personas para eso. Dios usa solo su palabra en otros casos para darse a conocer. Me refiero a no usar a ninguna persona, ningún otro medio, excepto solamente el contacto con la palabra del Señor. Estaba leyendo la historia hace unos días atrás de un científico norteamericano llamado Paul Ernst, y que por años negó la existencia de Dios y se declaraba un ferviente ateo. Y un día decide, para contradecir a los creyentes, voy a leer la Biblia para dejarlos mal parados. Les voy a demostrar que científicamente es imposible demostrar la existencia de Dios. No se puede demostrar. Y empieza a leer la Escritura, pero mientras más va avanzando en la Escritura, le va llamando más la atención, hasta que llega al capítulo 53 de Isaías. Y el hombre quebrado cae al suelo y empieza a clamar a Dios, al que negó toda una vida, pidiéndole que lo salvara. Espero quien haya dicho amén sepa lo que dice Isaías 53. Si no, tiene usted todo el resto de la tarde para leerlo en su casa. Es un tremendo capítulo, muy descriptivo de lo que vino a hacer el Señor y cómo es que vino a realizar nuestra salvación. Usted se da cuenta, Dios es soberano para usar cualquier medio. Dios usó la naturaleza para dar a conocer a aquellos 50,000 judíos en regreso a Ageo capítulo 1. Usa la naturaleza para mostrarles cuán indignado estaba Dios. Para mostrarles no solamente su poder, sino el estado de su propio corazón al ver su casa abandonada por 7 largos años, y ellos estaban de lo más tranquilo en sus casas artesonadas. ¿Cómo que usa la naturaleza para mostrar esa indignación? Sí, fíjese en el capítulo 1 de Ageo, versículo 11, dice el Señor: y llamé la sequía sobre esta tierra, yo provoqué, eso está diciendo el Señor. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos.
Yo hice eso, dice el Señor. Está usando la naturaleza para mostrar su indignación. Este es el resultado de haberme abandonado por 7 largos años. ¿Y ustedes creen que todo está bien? Les está diciendo. Les está mostrando a través de la naturaleza. Usted puede entender por su propia experiencia, si tiene ya varios años en la fe, ya debe haberlo experimentado, yo supongo. Esto no solo trae este asunto cuando perdemos las bendiciones de Dios, me estoy refiriendo, trae a nuestros corazones lo mismo que trajo a estos 50,000 judíos. ¿Qué es lo que trajo? Preocupación, trajo dolor, trajo sufrimiento. Fueron entendiendo que lo que estaba ocurriendo era un resultado de sus malas decisiones, y por largos 7 años se habían desentendido de su relación con el Señor y terminaron ocupándose en sí mismos, y recién empiezan a entender por qué les está pasando eso. Y llegan a la conclusión de que nos sirvió invertir 7 largos años en nuestras casas, en nuestros bienes, cuando no nos sirve absolutamente de nada. Pues teniendo casas artesonadas no tienen nada, perciben que no tienen nada de valor, porque los cielos se les han cerrado, no hay bendiciones de parte de Dios, las bendiciones, las lluvias de bendiciones que fluyen para los hijos, para los creyentes. Dios es muy amplio y bondadoso al poderlo hacer constantemente, pero ¿de qué sirve, se dicen ellos, de qué sirve que tengamos casas artesonadas, bien plantadas, bonitas, la mejor del barrio, como decíamos hace unos días atrás, cuando no tenemos absolutamente nada sin la presencia de Dios? Cuando ellos empiezan a comprender esto, oyendo el mensaje del profeta Ageo, se dan cuenta, porque en el capítulo 1 primero hay palabra de Dios, después de 7 largos años, y ellos le escuchan después de 7 largos años, y por eso el resultado es, versículo 12 del capítulo 1 de Ageo, al final de ese versículo dice que temió el pueblo delante de Dios. El resultado de la palabra. Y temen porque llegan a comprender lo que Dios está diciendo. Temió el pueblo delante de Dios. Hermanos, es realmente verdad, es cierto lo que el gran escritor cristiano británico, ya en la presencia del Señor, C.S. Lewis, mencionó acerca de esta experiencia que Dios nos permite tener. Le doy la cita de C.S. Lewis. Él dijo: Dios susurra y habla a nuestra conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Más claro no puede estar, hermanos. ¿Cuándo es que la gente busca a Dios? ¿No es en el momento de la desgracia y del dolor? Cuando más duele. ¡Ay, van corriendo! Señor, ayúdame, por favor. Pero no entienden el lenguaje de Dios en el momento más placentero de su vida. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de recurrir a Dios. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido. Y coincide exactamente con lo que leemos en Ageo 1, versículo 14. Despertó Jehová el espíritu de la gente que estaba adormecida. Pero lees el contexto, ¿después de qué? Después de dolor, de sufrimiento. Tenían todo y no tenían nada. Hermanos, Dios nos ha dejado distintos medios para que profundicemos nuestra relación con Él y nos apropiemos de esa fantástica realidad de relacionarnos con el Dios de toda la creación. Todos estos medios que utiliza Dios, que suelen ser llamados disciplinas espirituales. La próxima semana me concentraré en lo que parecería familiar y parecería que todo el mundo lo domina. Disciplinas espirituales, sí, ayunar, orar, leer la Biblia, sí, ya las conozco. ¿Realmente las usa correctamente? Es como tener un buen cuchillo de cocina de esos de chef, ¿no? Y tú crees que es igual a tus cuchillos. Y tú agarras, sí, está bonito el cuchillo, y agarras tu cebolla y ¡pah! Y te cortaste el dedo en la primera. Me diste mal. No entendiste la calidad de ese instrumento, afiladísimo, mucho mejor que el cuchillo cotidiano que utilizas. No le diste la importancia ni el valor a esa herramienta. Bueno, igual, las disciplinas espirituales son así. Por años queremos dominarlas y simplemente nos quedamos en 1 o 2 disciplinas, o 3 máximo, pero hay muchísimas más en realidad. Son herramientas que Dios utiliza para revelarse a nosotros y para transformarnos.
Como por ejemplo que la meditación, la lectura de la Biblia diariamente, la lectura de buenos libros cristianos que me ayuden a crecer, ¿no? Digo buenos, remarco, buenos libros cristianos, y consultar con alguien que conozca para documentarse. No es cualquiera, ¿no? Encontré este buenazo de Cash Luna, pastor. Dios, pregunta antes de invertir tu dinero, ¿no? No lo tires a la basura, ¿no? Primero pregunta, ¿no? Lectura de buenos libros, la vida de oración, el ayuno, el escuchar prédicas bíblicas realmente, la memorización de los textos bíblicos, que son importantísimos entre otras disciplinas espirituales. Pero debo aclarar esto inmediatamente. Otra vez, las disciplinas espirituales son solamente medios, hermanos, para conseguir una bendición mayor. En este caso, profundizar nuestra relación con Dios para conocerlo cada vez mejor al Señor. Las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismas, son un medio para entender y conocer al Señor. Estamos, hermanos, captó eso. Son medios, no las vea como un fin en sí mismos. Te pongo un ejemplo. De hecho, que han escuchado muchos de ustedes esta ilustración un poco graciosa. Es el hombre que queda naufragando en medio del Océano Pacífico, ¿no? Y queda ahí flotando, se hundió la embarcación, en un salvavidas está flotando este hombre en medio del océano. Entonces el hombre que es cristiano ora y le pide a Dios que lo salve. Señor, sálvame. Entonces Dios envía un barco. Y llega el barco y le lanzan una cuerda, ¿no? Y él no la acepta y sigue orando, Señor, sálvame. Se ve el barco, al rato Dios envía un helicóptero y le lanza una escalerilla y él la rechaza y sigue orando, Señor, sálvame, ¿no? Y así 2, 3, 4 cosas más que el Señor envía y todas las rechaza y él sigue orando, Señor, sálvame. Al final se muere ahogado, deshidratado y ahogado. Llega a la presencia del Señor molestísimo y le reclama al Señor, Señor, estuve orando y orando para que me salvaras y tú no has hecho absolutamente nada. ¿Por qué no me ayudaste, Dios? La moraleja es clara, hermanos, ¿sí o no? La moraleja es clara, es obvia. Dios usa medios para salvarnos, pero a veces somos tan inmaduros y tan infantiles que no vemos esos medios que Dios está utilizando para salvarnos, para darse a conocer, para que lo podamos entender, y los rechazamos, y los rechazamos, y los rechazamos. Dios usa la predicación como un medio para darse a conocer. ¿Recuerdas lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 14? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, tiene que usar un predicador para que vaya y les predique, ese es el medio de Dios. Pero cuánta gente rechaza a los predicadores y rechaza el mensaje, por cierto, ¿no? Para cambiarnos, para transformarnos, Dios usa las disciplinas espirituales. De hecho, Dios nos involucra a ti y a mí de forma directa en ese proceso de transformación. ¿Cómo? ¿Cómo? Haciéndonos responsables. A ti y a mí nos hace responsables para utilizar esos medios. Tú no puedes gritarle al Señor, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, y esperar que Él con una varita mágica te cambie y te transforme y te libere de tus luchas, te libre de tu mal carácter, te cambie, etcétera, etcétera. No, así no funciona. Si yo no me levanto temprano para entrar en clamor y en oración por mi propia vida, no uso tiempo para estudiar la palabra y encontrar respuestas de Dios a todas mis inquietudes, ¿cómo pretendo que haya cambios en mi vida? Si me escondo o herméticamente me resisto a ir a la iglesia para oír lo que Dios tenga que decir a mi corazón, con un corazón abierto y desinteresado cada semana, si me quedo mirando televisión, mi serie favorita, en lugar de estar en la reunión de mi grupo de encuentro y multiplicación, clamando, orando, estudiando la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos en ese plan, mis hermanos, estamos en la misma actitud infantil del hombre que está, Señor, sálvame, y no estoy entendiendo todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alrededor para hacer justamente eso, para edificarnos, para que lo podamos conocer, para que lo podamos entender. Entonces, ahí hay un problema de fondo en el corazón. En realidad no quiero cambiar. Escuche, no quiero cambiar. Quiero que un mago me toque con una varita mágica y yo ya.
¿Necesitamos realmente esto, mis hermanos? Claro que sí. ¿Por qué? Lo vengo diciendo, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No tenemos el poder para transformarnos, no tenemos el poder para dejar de amar lo que más amamos. ¿Me está escuchando bien, por favor? Los que están desde el año pasado, desde el inicio, creo que ya lo deben tener más en claro. No tenemos el poder para cambiar lo que más amamos. No podemos. Fíjese esos 50,000 judíos de Ageo capítulo 1, ¿no? Es evidente, hermanos, lo mucho que se amaban. Es evidente su amor, su narcisismo enfermizo por ellos mismos, que ya llevaban 7 años mimándose a sí mismos y olvidándose de su relación con Dios. Y si tú te das cuenta ya, eso no iba a cambiar, eso iba a continuar de largo muchos años más si es que Dios no interviene. Regreso al versículo 14 del capítulo 1. Despertó Jehová. Si el Señor no hace eso, ellos seguían en su nota narcisista. Si yo tuviese el poder, solo me estoy viajando unos segundos, ¿no? Voy a decirle usted entre paréntesis, ¿no? Si yo tuviese el poder, si yo me dijera, pide una cosa ahora mismo y yo la hago, no por ti, sino por amor a mí mismo, ¿qué pedirías para esta iglesia, Señor? Usted se imagina ya lo que pediría. Estos 50,000 judíos se llegaron a amar tanto a sí mismos que por eso relegaron el trabajo, y si Dios no los despierte en su espíritu, entonces nada hubiera cambiado. Hermanos, qué importante realmente es entender que necesitamos ser despertados por Dios. Yo vengo repitiendo una vez más, yo no tengo el poder para hacer eso, no tengo el poder para hacer eso. Quisiera, pero no puedo hacerlo, ¿no? ¿Recuerda usted el significado para despertar aquí en el versículo 14 de Ageo? Lo dije, el término hebreo es ur. Significa ser levantados del sueño de los muertos. Ser levantado del sueño de los muertos significa avivar, despertar a alguien para la acción. Despertar a alguien para la acción. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiero decir puntualmente es que nosotros no podemos cambiar nada de lo que hay dentro de nuestro corazón. Les decía, todo aquello que valoramos, todo aquello que usted y yo amamos, todo aquello que se ha transformado en el mayor tesoro de nuestras vidas por años y por lo cual nosotros en realidad nos desvivimos, todos los días nos desvivimos por lo que más amamos. Y esa es la realidad, no podemos cambiarlo, hermanos, nosotros no podemos cambiarlos. Pero sí tú puedes exponer tu corazón a aquel que sí puede transformarlo. Nosotros no podemos, pero sí podemos exponer nuestro corazón a aquel que tiene el poder para hacerlo. Cuando esos 50,000 judíos de Ageo capítulo 1 expusieron su corazón a la palabra del Señor, entonces Dios los despertó. Porque fíjate en el orden del capítulo 1. Primero les hace la pregunta en el versículo 2, ¿es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Y ellos dicen, no, todavía no. Dios les está hablando y no entienden. Entonces Dios tiene que hacer un recuento. ¿Por qué creen que están como están? ¿No? Reflexionen en sus formas de vida. Versículo 6, siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, etcétera, etcétera. Dios les está hablando, les muestra las razones por las cuales están viviendo esa desgracia, teniendo todo, al mismo tiempo no teniéndolo nada. Y él sigue en los siguientes versículos haciendo todo un recuento de cómo es que tienen la casa del Señor abandonada. Miren, vayan, traigan madera y empiecen nuevamente, retomen el trabajo. Esa es la misión para la cual los mandé. Y ustedes la tienen 7 años paralizada. Versículo 12, y oyó Zorobabel, oyó Josadac, el sumo sacerdote, y todo el pueblo, la voz de su Dios, oyeron la voz de su Dios. 7 años después están escuchando la voz del Señor y temen. Entonces Dios los despierta. Ese es el orden. No es que tú vengas un domingo, ya, Señor, despiértame ya. No. Hay un proceso.
Dios empezó a hablar desde el principio de año. ¿Cuánto ha ido mellando tu orgullo la palabra del Señor? ¿Cuánto ha ido mellando tus ideas, tus preconceptos, tu propia eclesiología, tu propio cristianismo modelado en tu mente según lo que tú crees y recortado por fragmentos de la Escritura, pero no tienes la verdad completa? ¿Cuánto ya está afectando y realmente has llegado al punto en que, Señor, despiértame, ¿no? No lo sé. Yo solo puedo ver los resultados al final, ¿no? Esta gente se amó desmedidamente, pero cuando Dios los despierta, dejan de amarse y regresan a su pasión por Dios. Por eso dice el versículo 14, al final vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Por eso ocurre eso. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a esos medios que Dios utiliza? Isaías capítulo 26, versículo 3, es un interesante versículo que debemos regresar. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow, este es un tremendo versículo que yo creo que muchos lo conocen, ¿verdad? Si lees cuidadosamente este versículo, te darás cuenta que el Señor promete algo y así reafirma lo que Él es. Él reafirma ser un Dios protector. Él reafirma su cuidado sobre los suyos y guardarnos en completa paz. Él promete. ¿A quiénes dice el texto que va a guardar? A los que perseveran en sus mentes. Escucha, esto no es gratis, así nomás. A los que perseveran en sus mentes en confianza, es decir, en fe, creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios. A los que perseveran en confianza en el Señor, en sus mentes. Si perseveran eso en sus mentes, entonces Dios promete que los va a guardar en perfecta paz. Ahora, para hacer eso, los hijos de Dios en nuestras mentes, debemos hacer nuestra parte. Ese es nuestro trabajo. Debemos trabajar fielmente y perseverantemente en seguir confiando en el Señor en toda circunstancia. Esa es la parte de responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Pero voy un poco más adentro. Si te fijas, el texto también nos muestra algo en cuanto a la fe. Si lees cuidadosamente el versículo, te darás cuenta que hay cosas, tienes que aceptarlo, hay cosas que tú y yo no podemos hacer y que solamente descansan en el hecho de la fe. Es decir, yo solo tengo que confiar. Ay, pero me es difícil creer. Eso es la fe, justamente. Hay cosas que nosotros no podemos hacer y que solamente tenemos que confiar, tener fe en lo que dice Dios que hará. Debo terminar de descansar en lo que Él dice. Pensando en solo en este texto, date cuenta, tú no te puedes guardar a ti mismo, ¿o sí? No te puedes guardar a ti mismo, ni tampoco puedes producir paz verdadera tú mismo o tú misma, no puedes. Según este texto, tu trabajo es creerle a Dios, y si no lo hace, bueno, eso es la fe, tienes que creerle. Esa es nuestra labor, creer a Dios que lo va a hacer, que nos va a guardar. Y en ese sentido, mis hermanos, lo que debemos hacer es exponer nuestro corazón a esta verdad. Intencionalmente yo tengo que exponerme a esta verdad. Paso de la simple lectura. Sí, Isaías 26, así lo tengo marcado en mi Biblia. No, expon tu corazón a este versículo. Absorbe este versículo a través de tu corazón y tu mente. Y no debes exponer tu corazón a, claro, y esta es la clave, no debes exponer tu corazón a esta verdad una sola vez. Hoy en este mensaje y después cierras tu Biblia y nunca más regresas a ese versículo. No. Necesitas exponer tu corazón a esta verdad, a este versículo continuamente de manera perseverante. Continuamente de manera perseverante. Mientras más meditas, mientras más reflexionas, Isaías 26:3, te vas a dar cuenta de esa poderosa verdad, de lo que Dios es, de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que puede cambiar Dios en tu forma de pensar, y progresivamente, sin que tú te percates, tu mente empieza a ser cambiada, empieza a ser transformada. Ya no piensas de Dios como pensabas antes, piensas de forma diferente. Te va afectando en todos tus sentidos, va aumentando tu amor hacia Él y tu confianza va reafirmándose cada vez más en este Dios. Una cosa es clara, mis hermanos, esos 50,000 judíos regresando a Ageo capítulo 1,
Según Esdras capítulo 1, versículo 5, quiero hacerte notar este asunto que es singular. En Esdras, en el registro del libro de Esdras, capítulo 1, verso 5, dice que después que oyeron la palabra del Señor a través de Ciro el persa, que dice: el Señor me ha mandado que le construya templo, todos los que quieran ir, el Señor manda que le construyan un templo. Entonces se levantan estos 50,000, luego de oír la palabra del Señor, el mandato de reconstruir el templo, y dice literalmente Esdras 1:5 que sus espíritus fueron despertados por el Señor para venir a Jerusalén y reconstruir el templo. Ahora, esa palabra la recibieron 8 años atrás. Escúcheme, no la retuvieron, no expusieron su corazón todos los días a esa palabra del Señor, y esa fue la razón por la cual paralizaron 7 años. Por favor, míralo claramente en el texto. Y eso se reafirma cuando tú lees Ageo capítulo 1, versículo 1, viene la palabra de Dios nuevamente después de casi 8 años. Pero después de 8 años, ellos han olvidado la voz de Dios. No es lo mismo que dejas hacer tu devocional hoy y mañana lo retomas, que después de 7 años. Por eso es que me perdí 10 años en la iglesia y luego aparezco y: pastor, ya estoy acá, quiero volver a congregarme. Y me mira con su carita de Shrek, ¿no? De gato de Shrek. No, así no es tan sencillo. ¿Qué ha ocurrido en esos 10 años, en esos 8, 10 largos años? Mira lo que le ocurrió a estos 50,000 judíos. No identifican bien la voz de Dios, no entienden lo que Dios está diciendo, no la perciben igual, les cuesta captarla y entender lo que Dios está diciendo. Y es por eso que se tardan, para regresar a la reconstrucción del templo, se tardaron 23 días. Regreso, Ageo 1:1, cuando viene la palabra del Señor, dice claramente, el texto era en el mes sexto, en el primer día del mes. Y cuando retoman el trabajo, versículo 15 dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es decir, 23 días después Dios les estuvo hablando y no le entendían, hasta que en el verso 14 Dios los tiene que despertar y recién la captan y recién regresan al trabajo. Hermano, puedes estar todo el resto de este año viniendo a este culto, primer culto, y escuchando y no entiendes nada. ¿Te das cuenta de la importancia de decirle: Dios, despierta mi corazón? Si tú estás subido de peso peligrosamente, o al revés, estás bajo de peso y vas donde un médico y te dice: usted está peligrosamente mal, si usted sigue no alimentándose correctamente, su cuerpo va a colapsar. Entonces le da una dieta correcta. Entonces usted regresa a su casa, prepara esa dieta muy nutritiva, se sienta y la come. Solo ese día la come, pero el resto de la semana la vuelve a dejar, regresa a sus malos hábitos. ¿Usted cree que se va a sanar? No. Lo que usted tiene que hacer es tomar la dieta y estrictamente todos los días tiene que prepararla, y todos los días tiene que trabajar para comer ese alimento para recuperarse. Exactamente lo mismo ocurre con su corazón. Un sermón a la semana no es suficiente para calentar su frío corazón y duro corazón. Insuficiente. Un par de devocionales a la semana o un estudio bíblico una vez al año, ¿usted cree que eso es suficiente? No, es que yo he llevado todos esos cursos. Usted está más frío que un incrédulo. Reemplazamos por actividad, por ministerio, y nos evitamos estudiar la palabra, pero le garantizo algo: en años que llevo viendo esto en el ministerio, es la constante. Los que no se aplican al estudio de la palabra, tarde o temprano abandonan su fe, abandonan la iglesia, abandonan su relación con Cristo Jesús. Tarde o temprano ocurre, hermanos. Hay que estar velando constantemente sobre nuestro corazón. Lo que necesitas, si realmente quieres conocer, entender y amar a Cristo Jesús, escucha, lo dejo ahí, lo que necesitas realmente es comprometerte a exponer constantemente tu corazón a Él y a su palabra. Ese debe ser el compromiso, exponerte a la palabra. Estamos a punto de empezar el primer ciclo del año de Escuela Bíblica y Discipulado, nuestro centro de estudio bíblico.
Y es increíble que, no sé, creo que hay un tercio de la iglesia está recién inscrito. Yo digo, ¿y 2/3 dónde están? ¿Sabiondos? ¿Descuidando su corazón delante del Señor por falta de estudio de la palabra del Señor? ¿Recuerdas lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23? Dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas está diciendo, es decir, por encima de todo lo que sea de valor, por encima de todo lo que aprecies, por encima de tus tesoros personales, por encima sobre cualquier otra cosa que tengas de valor, lo más importante es tu corazón. ¿Te das cuenta por qué es tan radical Dios para decir esto? Porque todo lo que tú y yo hacemos, sea tu trabajo, tu descanso, tu familia, tus hijos, todo está influenciado por aquello que tu corazón ama más. Y ese es el problema en nosotros. Todo lo que hacemos, aún las ocupaciones más pequeñas, cotidianas, están influenciadas y cautivadas por nuestro corazón y nos gobiernan. Esa es la razón y el motivo por la cual nosotros preferimos trabajar los domingos y no respetamos el día de reposo que es el día del Señor. Te estoy dando 6 días para que trabajes, pues para uno al menos y dedícamelo, si de mí viene todo. ¿Cuánta gente entiende eso? Esta es la razón por la cual nosotros preferimos ver nuestro final del mundial, aunque tengamos que perder un domingo de venir a la iglesia. Esta es la razón por la cual prefiero irme con mi familia a la playa, aunque tenga que sacrificar el día que le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque lo que más amamos domina todas nuestras acciones. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Según este versículo, cuidar el corazón. ¿Cómo lo hacemos? De 2 maneras. Anote esto. ¿Cómo cuido mi corazón? De 2 maneras. En primer lugar, proteger mi corazón de todo aquello que pueda mitigar o disminuir mi apetito por conocer y entender a Dios. Debo proteger mi corazón. Cualquier cosa que disminuya mi deseo por conocer y entender a Dios, tengo que cortarlo. Y en segundo lugar, debo exponer mi corazón a todo aquello que puede aumentar mi hambre y mi amor por Dios. Y esto me lleva al final. En Ageo capítulo 1, usted se da cuenta que esos 50,000 judíos no hicieron ni lo uno ni lo otro, ni protegieron ni expusieron su corazón. Por esos 7 años vacíos. Yo decía la semana pasada, ¿cuántos años vas tú? ¿Cuántos años vas tú? Pastor, usted me ve todos los domingos acá. Claro, yo puedo ver tu cuerpo acá. Pero protegido tu corazón, expuesto tu corazón, no lo sé. Porque yo no soy Dios. No expusieron sus corazones a la palabra del Señor. Por eso nada les satisfacía a ninguno de ellos, ¿no? Entonces llega la frustración a sus corazones, ¿no? Y usted sabe, llega la frustración, y cuando llega la frustración a su corazón, entonces, como nos ocurre a todos nosotros, de la frustración en nuestra mente y corazón pasamos inmediatamente a azotarnos mentalmente. Entonces nos empezamos a azotar y nos decimos, no soy buen cristiano, otra vez volví a fallar al Señor, otra vez caí en desobediencia, otra vez tengo que pedirle perdón al Señor, otra vez tengo que buscar su gracia, otra vez, Señor, tengo que volver a empezar, pecar cansa y otra vez tengo que venirte a pedir perdón, y estamos en esa letanía continuamente como un ciclo vicioso una y otra vez. No sé cuántos se sienten frustrados, hermanos. Si te sientes así, te está pasando lo mismo, estás pasando por la experiencia de Derek Redmond. Derek Redmond no me suena, pastor, ¿es un nuevo jugador del Universitario? No. Escúchame con cuidado y con esto quiero terminar. Derek Redmond es un atleta británico, empezó su carrera como atleta en carreras de 400 metros cuando tenía 19 años.
empezó en su primera Olimpiada, fue las Olimpiadas de Londres en 1985, y de allí empezó a cosechar varias medallas, una tras otra, y fue preparándose para las Olimpiadas de Seúl en 1988. Pero estando ya en el partidor para salir, empieza a sentir un dolor en la parte posterior de su talón derecho, y va aumentando. Entonces, antes que den el disparo de partida, él se retira y no puede correr esa Olimpiada. En los siguientes meses tuvo que afrontar como 5 operaciones a su tendón de Aquiles. 5 operaciones. Esto es ya cancelar a un atleta, pero no, a una voluntad férrea. Derek Redmond siguió adelante, entrenando, animado por su padre, y así llegó recuperado al Campeonato Mundial de Tokio en 1991, ganó la medalla de oro en 400 metros planos, 400 metros por relevo, 4x4, y así en esa carrera de retorno arriba a las Olimpiadas de Barcelona 1992. Acompañado por su padre siempre. Para él era casi una de las últimas carreras antes de retirarse, entonces era muy importante su carrera. Llegaba como favorito en los 400 metros planos. Todos apuntaban que Derek Redmond se llevaba la medalla de oro en los 400 planos. Pero quiero que vean lo que ocurrió en esa carrera. Es un video corto. Fíjate lo que ocurre en la carrera y yo te voy describiendo algunos detalles. Vamos a observarla, por favor. Están todos los corredores, se da el arranque de los corredores. Entre el público está el padre de Derek, tenso como el acero. En cuanto a Derek, está volando sobre la pista de tartán a un ritmo espléndido, se sitúa en una buena posición, está en el carril número 5, pero de pronto Derek se desploma sobre la pista, sobre su rodilla izquierda, la mano derecha sobre su muslo y la cabeza agacha, está hundido, los ojos se le llenan de lágrimas, pero no por el dolor de la lesión. A su alrededor la carrera sigue, pero todas las miradas están puestas en él. Un equipo de médicos llega para sacarlo, pero Derek responde: no me voy a subir esa camilla, voy a terminar mi carrera. Y entonces se levanta con la cara distorsionada por el dolor, el llanto, la desesperación, empieza a avanzar penosamente apoyado sobre su pierna derecha. Los 65,000 asistentes están viendo un momento épico, brutal, despiadada metáfora de sus propias vidas. El padre de Derek salta a la pista, supera y sortea a todos los guardianes, a los que están tratando de detenerlo, porque siempre ha acompañado a su hijo toda su vida, y en ese momento, en el más doloroso de su vida, tiene que estar al lado de su hijo. Su padre alcanza a su hijo, preocupado porque se dañe más, lo trata de persuadir que abandone la carrera, pero el hijo le dice: tengo que terminar esta carrera, quizás esta es la última carrera de mi vida, tengo que terminar. Entonces el padre le dice: bueno, la terminamos juntos. Agarra a su hijo, se apoya en él, avanzan hasta la meta. La realidad entonces cae con todo su peso sobre Derek, que por un momento deja de andar, abraza a su padre, su cara desgarrada por el dolor y la angustia, pero se pone de nuevo en camino. Para entonces el público está de pie y la ovación es un estruendoso bullicio que empuja con su fuerza cada vez al más rengueante Derek Redmond. Tras un calvario, padre e hijo, ambos cruzan la meta. Padre, hijo. Hermanos, esta es la historia de nuestras vidas. Esta es la permanente historia de nuestras vidas. Todos empezamos nuestras carreras en esta vida, mis hermanos, y todos empezamos corriéndola con Cristo. Hay victorias, hay caídas, hay lesiones, hay frustraciones, hay tiempos que nos cuesta más levantarnos de una caída, hay tiempos que nos cuesta más levantarnos de una crisis, de una enfermedad, de una depresión o de un pecado. Hay disciplinas hasta que llega un momento en que creemos que no podemos más y creemos que hasta ahí llegamos. Entonces, si te diste cuenta, ahí aparece nuestro Padre Celestial para guardar nuestro corazón, para apoyarnos en Él y para llevarnos, animarnos a poder terminar la carrera que un día empezamos. Esta es la historia de nuestras vidas, mis hermanos, y es exactamente la misma. Si te das cuenta al inicio, Derek
pensó que podía correr por sí mismo, solo. Esas son nuestras autosuficiencias, nuestros orgullos, nuestro amor propio que nos hacen creer la gran mentira que sí podemos y que no necesitamos la ayuda de nadie. Pero se da cuenta que no podía. Allí aparece el Padre para guardar y sostener el corazón de su Hijo, como lo hace Dios permanentemente y constantemente con nosotros. Y no solamente nos sostiene el Padre Celestial, sino que nos ayuda a terminar esa carrera. Si estás en esa misma situación, mi hermano, mi hermana, este es uno de los momentos favoritos en que Dios, nuestro Padre, siempre aparece para sostenernos, cuidar nuestro corazón, impulsarnos a la meta final. Es cierto que tú no puedes cambiarte a ti mismo, es cierto que no puedes cambiar las circunstancias, pero sí puedes exponer tu corazón a aquel que sí puede guardarlo, aquel que sí puede cuidarlo, aquel que puede transformarlo, tu Padre Celestial. Entonces, expón tu corazón, solo expón tu corazón. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu lugar. Tiempo de orar. Solo tiempo de orar. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado, frustrada en el camino, en este largo camino? Porque el cristianismo está lleno de baches, está lleno de pruebas, está lleno de sufrimientos, confrontaciones, está lleno de frustraciones. Y quizás esta no sea la última que tendrás en tu vida, pero ¿quién va a ser tu mayor protector en esos momentos? Tienes que darte cuenta que Dios siempre va a salir para sostenernos. El Padre siempre va a estar para proteger nuestro corazón. Señor, en verdad te ruego, yo que no puedo ver los corazones, te ruego por los corazones que están aquí, Señor. Ni siquiera sé por lo que están pasando. Ni siquiera sé si están corriendo bien la carrera que nos diste o no. Ni siquiera sé si la están corriendo en realidad, porque pueden estar como espectadores simplemente a la orilla del camino o a la orilla del carril donde tú nos has colocado a correr esta carrera de la vida, Señor. Pero a los que todavía siguen, rengueando algunos, heridos otros corriendo y llorando al mismo tiempo, otros quizás detenidos o cabizbajos caminando, tratando de avanzar, frustrados con sus vidas. Señor, tú solo puedes ver la condición de todos los que estamos aquí reunidos, pues podemos ver caras, podemos ver presencias, cuerpos físicos acá, pero no podemos ver el corazón. Pero tú sí puedes, Señor. Y estoy totalmente persuadido que como buen Padre te acercas a nosotros para sostenernos, para proteger nuestro corazón. Señor, si tan solo te dejáramos, si expusiéramos nuestro corazón en esta mañana y permaneciera nuestro corazón expuesto delante de tu presencia, qué cosas maravillosas y ocultas veríamos que hasta ahora no hemos visto. No lo sé, Señor, no lo sé. Cada quien deberá descubrir esto, Señor, en ti. Despiértanos, Señor, despiértanos esta realidad. Mueve el corazón de los que están en este lugar, por favor, Señor. Despierta sus corazones. Hambre de ti, sed de ti, Señor. Hambre de ti, sed de ti, Señor, por favor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.